Ahora, la parábola comienza diciendo, versículo número 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante. Aquí encontramos la frase que el Señor Jesucristo constantemente estaba diciéndole a las personas de aquellos tiempos. El reino de los cielos es como una perla, el reino de los cielos es como un mercader, el reino de los cielos es como esto, como aquello. Y aquí el Señor Jesucristo va a dar una parábola a los judíos que estaban escuchándole. Muchos de ellos eran fariseos, algunos eran saduceos, algunos eran personas que simplemente le seguían porque tenían hambre y querían saciarse físicamente. Pero dice la palabra de Dios en este versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus consiervos. Aquí encontramos el principio de una parábola. En una parábola nunca vamos a encontrar un nombre propio. Por eso cuando leemos la historia del rico y Lázaro encontramos 4 diferentes nombres. Encontramos nombres que nos dice ahí, por lo cual esa no es una parábola. Una parábola es una historia que no tiene nombres, y es una de las reglas para que sea parábola. Hay diferentes en el lenguaje, en figuras de lenguaje, hay muchas maneras para desarrollar diferentes, hay hipérboles, hay sinécdoques, hay parábolas, hay diferentes formas en las cuales hablaban y que tenemos aquí en la palabra de Dios. Pero aquí encontramos que había un rey que quiso hacer cuentas con sus consiervos. Encontramos a este rey que llama a todos sus consiervos, versículo 24, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ahora, es increíble lo que yo estaba viendo, cuánto eran 10,000 talentos. Para que hagamos un poquito de cuentas, un talento equivale, hay diferentes tipos de talentos, es una medida. Un talento equivale a, si es un talento de oro, en dólares, hice la cuenta, o bueno, aquí en dólares, y eso todavía subiría muchísimo más en nuestros días. Pero un talento de oro, solamente un talento de oro, vale en su apreciación de hace cerca de 10 años, que son los comentarios bíblicos que estuve yo revisando, y en algunas valoraciones hoy en día la suma sigue muy, muy similar. Pero vale un talento de oro, son 5,760,000 dólares, es decir, es algo muchísimo, solamente un talento de oro. Encontramos que llega este rey, vienen sus consiervos, empieza a hacer cuentas, y había uno de ellos que le debía no un talento, no 5 millones de dólares, le debía 10,000 talentos. Estamos hablando de una suma grandísima. Ahora, hay talentos de oro y hay talentos de plata. Un talento de plata llega a costar 384,000 dólares aproximadamente. Yo hice la cuenta en el de plata, no valorando todavía lo de oro para no llegar a números muy, muy grandes. Pero en cuanto a los 10,000 talentos de oro, nos da una suma de 3,840,000 millones de dólares. Y si lo convertimos en pesos mexicanos, obviamente se sube 20 veces más. Estamos hablando de sumas grandísimas. Y llega este rey, está haciendo cuentas con sus consiervos, con las personas que trabajaban para él, y encuentra que uno de ellos le debía 10,000 talentos. Y comenzando, dice el versículo 25, a como no pudo pagarle, ordenó quién iba a poder pagarle esa deuda. Estamos hablando de más de casi 4 billones de dólares. Era una suma grandísima. Ya quisiéramos $1,000,000 para poder comprar un terreno, pero debía muchísimo, muchísimo dinero. En este caso 10,000 talentos, y era una suma grandísima. El rey dice, ¿sabes qué? Entonces vamos a venderle a él como esclavo, vamos a venderle a su mujer y a sus hijos. No nos dice la historia cuántos hijos tenía, pero para que pudiera pagarle tenía que estar trabajando, y prácticamente toda su vida no le iba a alcanzar para poder pagarle, y el rey iba a venderlo. Entonces llega el versículo número 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ahora, ¿era cierto eso? Probablemente no. Probablemente nunca iba a poder pagarle esa deuda. El Señor, con versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó
y le perdonó la deuda. Aquí encontramos esta parábola en la cual vemos a este rey, su consiervo le debe 10,000 talentos, una suma grandísima. Llega aquel, se arrodilla, le dice: por favor, perdóname, perdóname, y movido a misericordia le perdona la deuda, le suelta y es movido a misericordia el rey. Esta es una historia que principalmente se aplica, y en primer término de interpretación se puede aplicar en el sentido de la deuda que nosotros tenemos para con Dios, la deuda del pecado. No habría una manera en la cual usted y yo podríamos pagar por nuestros pecados. Eso es algo que nunca pudiéramos pagar, ni nosotros, ni nuestra esposa, ni nuestros hijos, porque la deuda del pecado va mucho más allá de lo que esta cifra, numéricamente hablando, llega a ser. Es decir, que esta parábola está hablando de que la deuda que Dios nos ha perdonado a los hijos de Dios es una deuda que nosotros nunca podríamos haber pagado. Nosotros, cuando vamos al Señor Jesucristo, cuando le decimos: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré, Él sabe que no podemos, pues nos postramos, le suplicamos, le decimos: Señor, perdona mis pecados, Señor, perdóname de mi maldad, Señor, yo te acepto como mi Salvador. En el momento en el cual usted y yo somos salvos, Cristo nos perdona de nuestros pecados. Dios es un Dios perdonador, queridos hermanos. Una de las cosas que debemos comprender, que debemos asimilar, es que Dios es un Dios que perdona nuestros pecados. Es un Dios que no nos recuerda en lo más mínimo si Dios ya nos perdonó de aquella mentira, Dios no traerá una vez a cuentas esa mentira en el tiempo futuro, porque Dios es un Dios perdonador. Dice la palabra de Dios, acompáñenme a unos versículos, Efesios capítulo número 4. Estos versículos hablan acerca de uno de los atributos de Dios, y ese atributo es que Dios es un Dios perdonador. Dios perdona, querido hermano, y qué bendición es eso. Vean el versículo 32. Antes estaba hablando Pablo: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios ha perdonado a nuestros pecados. Dios nos ha libertado de ese yugo, nos ha libertado de la esclavitud, nos ha libertado del pecado, y eso es gracias a su misericordia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios perdonador. Vean lo que dice en Colosenses capítulo número 3, versículo número 13. Dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cristo nos perdonó de nuestros pecados. Cristo limpió nuestros pecados. Cristo nos ha perdonado esa deuda, esos 10,000 talentos. Y ese es un número corto. Si fuera de oro, yo creo a lo mejor se acercaría un poquito más, pero la verdad es que nosotros hemos cometido muchos y muchos pecados desde que éramos pequeñitos, pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. Si cada uno de ellos valiera un talento, nos quedaría corto los 10,000 talentos. La verdad es que somos pecadores y que Cristo nos ha perdonado. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios perdonador. Vean lo que dice ahí en el libro de Miqueas también. En el libro de Miqueas dice la palabra de Dios lo siguiente: Miqueas capítulo número 7, versículo número 18. Si no lo encuentra, solamente escuche. Que Dios como tú, que perdona Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Aquí dice que Él es un Dios que perdona la maldad. Dios nos perdona de nuestros pecados. Dios, hermanos, es un Dios perdonador. Vean lo que dicen en dos salmos que estaremos viendo. Salmo 32 primero, Salmo 32 versículo número 5. En el Salmo 32, 5 dice la palabra de Dios: mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. Y miren esto: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando usted y yo fuimos a Cristo y le dijimos: Señor, perdóname, yo no puedo pagar mis pecados, yo no soy capaz de pagar estos talentos, estos pecados que en la parábola estamos viendo. ¿Saben qué? Cristo nos perdona.
Cristo nos ha limpiado, Cristo nos ha perdonado nuestros pecados. Dice también la Biblia en el Salmo 86, versículo número 5, Salmo 86, 5, también el mismo concepto. Dice la palabra de Dios lo siguiente: porque tú, Señor, eres Dios bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Aquí el salmista David está diciendo: tú eres un Dios bueno y perdonador. ¿Saben por qué, queridos hermanos? Porque Dios perdona nuestros pecados, Dios nos limpia de nuestra maldad, Dios nos da un nuevo corazón, Dios nos hace una nueva criatura, Dios nos limpia de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la realidad es que Dios, queridos hermanos, es un Dios bueno y es un Dios perdonador. Vean lo que dice también en Efesios capítulo número 1. Regresando al Nuevo Testamento, porque no solamente está implícito en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento también esta verdad del atributo de Dios, que Dios es un Dios perdonador. Versículo 3: bendito sea el Dios, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y vean esto: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dios es un Dios perdonador. Dios no es un Dios injusto en ninguna manera. Dios es un Dios que cuando un pecador viene a Él, no importa quién sea, no importa que sea un mujeriego, no importa que sea un alcohólico, que sea un drogadicto, no importa que sea un asesino, no importa lo que haya llegado a ser en su vida, cuando una persona reconoce su condición y va al Señor Jesucristo, ¿sabe qué, querido hermano? Dios es capaz de perdonarlo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios perdonador. Dios perdona nuestros pecados, Dios perdona nuestras ofensas. Y lo que el concepto de esta parábola es que viene este hombre, le debe 10,000 talentos, nunca iba a poder pagarle, pero ese rey, un tipo del Señor Jesucristo, un tipo de Dios, es un rey que fue movido a misericordia y que perdonó los pecados. En este caso perdonó los 10,000 talentos. ¿Saben por qué? Porque Dios es así, Dios perdona los pecados. Así es de que en primer lugar debemos comprender que Dios es un Dios perdonador. Pero no tan solamente ahí termina la parábola, sino regresando una vez más a Mateo 18, donde estábamos leyendo, también continúa la parábola. Y vean lo que dice del versículo 28 en adelante. Ya en el versículo 27 dice: el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le dijo: ok, no te voy a encarcelar a ti, ni a tu esposa, ni a tus hijos. ¿Sabes qué? Puedes salir, eres libre. Pero vean la reacción de este consiervo. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Ahora, ¿cuánto es un denario? Un denario da la cantidad de un día de trabajo. Los antiguos, en los tiempos bíblicos, cuando alguien trabajaba todo el día, le daban un denario. Eso equivalía aproximadamente en tiempos bíblicos a aproximadamente, en cuenta en pesos mexicanos, eran como 700 pesos que ganaban bien los judíos. Aproximadamente 700 pesos ganaban al día. Y encontramos que su consiervo le debía 100 denarios. Ahora, ¿cuánto eran 100 denarios? Haciendo la cuenta, eran 100 días de trabajo. Estamos hablando de que cada mes tiene 30 días. Si hacemos la cuenta, son un poquito más de 3 meses de trabajo lo que le debía. A comparación a los 10,000 talentos, que hemos visto que un talento era muchísimo, eso no era gran cosa. Pero encontramos pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, es decir, 100 días de trabajo, y haciendo de él le ahogaba. Estaba estudiando yo esto y viendo las palabras, le estaba diciendo, esto implicaba dos cosas: que todos los días le decía: ¿sabes qué? Ya págame mi dinero, ya págame mi dinero, ya págame mi dinero, ya dame lo que me debes, ya dame, y lo ahogaba de ese aspecto. Pero llegó al punto en el cual dice que le ahogaba, y eso quiere decir que se puso agresivo y lo
lo ponía tal vez en contra del piso y le decía, ya págame, y lo ahogaba de esa manera. Es decir que estaba ya maltratándolo físicamente porque él quería su dinero. Y dice más adelante, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. ¿Se acuerdan lo que él había dicho? Las mismas palabras. Es exactamente lo mismo. Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Ahora, aquí encontramos que las dos situaciones son diferentes. Hasta cierto punto son diferentes por el valor, pero en el concepto de perdón era básicamente lo mismo. Este hombre llega y le dice, ¿sabes qué? Perdóname, yo te lo voy a pagar todo, ten misericordia de mí. Y el rey le perdona, un tipo de Dios, porque Dios siempre perdona. Pero aquí encontramos ya un hermanito, un cristiano, una persona que ya fue salva, una persona que ya le perdonaron sus pecados, y viene con un hermano, viene con algún pariente, viene con algún vecino, y se encuentra en algún pleito, y ¿saben qué? No quiso perdonar. Dice aquí la palabra de Dios, entonces su consiervo, postrándose, versículo 29, a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El principio de esta parábola es la ofensa y el perdón. Porque desde tiempos bíblicos y hasta nuestras fechas siempre nos van ver personas que nos van a ofender, y va a haber personas a las cuales vamos a ofender. Aquí mismo en la iglesia va a haber momentos en los cuales tal vez un hermano le diga alguna cosa que usted diga, no me gustó como me lo dijo, y usted se va a ofender. Ha habido casos en diferentes iglesias que yo he tenido trato, en los cuales se han ido miembros de la iglesia por este mismo concepto, porque no aguantan tal vez una exhortación, o tal vez un hermano dijo una palabra, no hablo de grosería, sino de una mala expresión, o algún mal concepto, o algún malentendido, y ha habido hermanos que de plano se han ido de la iglesia y ahora viven en tristeza. ¿Por qué? Porque no se congregan siquiera, porque dicen, no, es que las iglesias son bien hipócritas, no, es que en las iglesias esto y lo otro, y esto y el otro. Y ¿saben qué? Una de las cosas que la palabra de Dios y Dios nos manda a nosotros, queridos hermanos, es que ustedes y yo aprendamos a perdonar. Muchas veces seremos ofendidos, muchas veces va a haber, tal vez en nuestro matrimonio, nuestra misma esposa nos va a decir alguna palabra que nos hiere en nuestro corazón, y nosotros vamos a guardar ese resentimiento, esa amargura, ese dolor en el corazón, de tal manera que no nos va a dejar ser felices como deberíamos de ser nosotros como cristianos. Así es de que, queridos hermanos, hay familias que necesitan perdón. Hay matrimonios que necesitan perdón, hay jóvenes que necesitan perdonar a sus padres, hay padres que necesitan perdonar a sus hijos. Queridos hermanos, el perdón, bíblicamente, la definición de perdón es el acto deliberado de pasar completamente por alto una ofensa como si nunca hubiera existido. Es pasar por alto una ofensa, que a lo mejor tu esposa te dijo algo que no te agradó, algo que te dio en tu orgullo, donde a los hombres no nos gusta que nos toquen, y a lo mejor nos dijeron cosas los mismos hermanos de la iglesia, o nuestros vecinos, o algún amigo, o algún familiar, o alguno de nuestros hijos, o alguno de nuestros padres nos corrió tal vez de la casa, o no sé, algún aspecto. Pero ¿saben qué, queridos hermanos? No importa cuál sea la ofensa, el principio bíblico es el mismo, y el principio bíblico es perdonar. Una de las cosas que debemos nosotros aprender a hacer como cristianos es perdonar.
Hay matrimonios que están sufriendo mucho porque no se han perdonado unos a otros. Hay jóvenes que tienen un rencor hacia sus padres, tal vez porque fueron abandonados de muy chicos, tal vez porque sufrieron alguna situación de inmoralidad o algo pasó y hay un rencor, hay algo en el corazón que no nos deja seguir avanzando. Y queridos hermanos, una de las cosas que ustedes y yo debemos aprender es aprender a perdonar. ¿Por qué? Porque seremos objeto de muchos reveses de la vida. Dice el versículo número 35: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. En el pasaje posterior, en donde dice en el versículo Mateo 18:15, es el mismo contexto, y el mismo contexto el Señor Jesucristo está hablando de lo mismo. Vean lo que dice el versículo 15: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que de boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Mas si no oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El principio es que nos van a ofender, que nosotros nos vamos a sentir agredidos, tal vez emocionalmente, tal vez físicamente, quizás hasta espiritualmente, pero debemos nosotros perdonar a las personas que están alrededor nuestro. Queridos hermanos, debemos aprender a perdonar la ofensa. Uno de los conceptos por los cuales se tiene a la ciudad de Puebla es que somos en ocasiones muy rencorosos. Nos dicen algo y a veces no nos gusta, y ¿sabes qué? Pues córtalas. Y como dicen los muchachos, córtalas para siempre. Y ya no les hablamos a nuestros vecinos. Teníamos una buena amistad con alguien, hubo un malentendido y ya nunca le volvemos a hablar. ¿Y saben qué, queridos hermanos? Eso es por la necesidad de aprender a pedir perdón. Es por la necesidad de perdonar a las personas que nos ofenden. Hay muchas personas, yo conozco y podría darles una lista grandísima de personas, aún cristianos, que no le hablan a su hermano en la carne, que no le hablan a su hijo. Desde hace mucho tiempo lo corrieron. ¿Saben por qué? Porque no han aprendido a pedir perdón. Queridos hermanos, ustedes y yo somos llamados por Dios a pedir perdón de todo nuestro corazón. Dice la palabra de Dios ahí en Efesios 4:32. Vean, también la Biblia dice y nos deja muy claro el concepto de aprender a pedir perdón. Vean Efesios capítulo número 4, versículo número 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Y vean esto: perdonándonos unos a otros. Debemos perdonarnos unos a otros. Te ofendió tu esposo, te ofendió tu esposa, te ofendieron los muchachos tal vez de tu trabajo, tal vez te ofendió alguien más. ¿Sabes qué? Debemos perdonar, debemos decirle: ¿sabes qué? No te preocupes, está bien, no te preocupes. Sí, la verdad me molesté, sí, la verdad no me gustó lo que dijiste, pero ¿sabes qué? Yo soy cristiano, yo te voy a perdonar. ¿Sabes por qué? Porque mi deuda de 10,000 talentos Cristo me la perdonó. Y yo debo aprender a pedir perdón, debo aprender a perdonar. Vean lo que dice en Colosenses 3 también. Colosenses 3:13 dice, versículo 12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. Y miren esto: y perdonándoos unos a otros. La Biblia y Dios es muy claro. ¿Sabes qué? Yo te he perdonado, por lo tanto no debe haber rencores en ti. No debe haber resentimientos, no debe haber reclamaciones. Hay personas que dicen: ¿sabes qué? Te perdono, y pasan 2, 3 años, pero tú también acuérdate, hace 3 años también lo que me dijiste, hace 3 años también esto. ¿Saben qué? El pedir perdón, y lo que les acabo de decir, el perdón es el acto deliberado de pasar completamente por alto una ofensa, como si nunca hubiese existido. La Biblia lo dice así, de esta manera. Dice que Dios ha sepultado en el fondo del mar nuestros pecados
y no se acuerda, no los trae a memoria. ¿Saben por qué? Porque Dios perdona realmente. Y si Dios es un Dios perdonador, y si Dios perdonó mis pecados, entonces cuando alguien me ofenda a mí, yo debería también de perdonar los pecados y las ofensas que me han hecho. No tan solamente yo debo perdonar cuando alguien viene a mí y me ofende, sino que yo también debo aprender a pedir perdón. Vean lo que dice aquí en Lucas capítulo número 15, otra historia. En este caso es una parábola más, la parábola del hijo pródigo, todos la conocen, pero vean lo que este hijo pródigo tuvo que aprender ahí en el chiquero. Vean versículo 11, Lucas 15, 11, también dijo, un hombre, está hablando de Jesús, versículo 11, espero a que lleguen todos ahí, Lucas 15, 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquí vemos la historia de este muchacho, un muchacho probablemente necio en su adolescencia, en su juventud. Le dijo al padre, él no veía la hora en que su padre ya se muriera, era un hombre, y le dice, ¿sabes qué, papá? Tú te quedan muchos años de vida, ¿sabes qué? Dame la parte de los bienes que me corresponden. Y agarrando todo se va lejos, a una provincia lejos. Después ahí empieza a malgastar el dinero clásico de jóvenes, empieza a repartir, empieza a dar, empieza a malgastar el dinero, y dice más adelante que se metió inclusive con rameras, y empezó a desperdiciar de esa manera su dinero, cuando estaba ya en lo más bajo. Ahora, él era un judío. Para un judío estar con los cerdos no era algo grato. De hecho, los judíos no tienen cerdos. Era lo peor que le podía pasar. Llegó hasta la porqueriza estando ahí, y inclusive lo que le daban de comer a los cerdos, él se lo quería comer porque ya le estaba faltando todo. Pero en medio de la humillación en la que él estaba, él comenzó a decir, oye, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y yo aquí perezco de hambre? ¿Sabes qué? Me voy a levantar y voy a ir a mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y comenzó a empezar a decir, le voy a decir esto y le voy a decir lo otro y le voy a decir eso. Y ¿sabes qué? Lo que encontramos aquí es que el hijo pródigo, una de las cosas que él comprendió en su humillación, es que él debía aprender a pedir perdón. Y llega con su papá y empieza, y dice de hecho el mismo contexto, versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y su padre fue movido a misericordia, y corrió y le echó sobre su cuello. Y el hijo pródigo, miren, las mismas palabras, porque lo estuvo ensayando, estuvo diciendo, le voy a decir a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y empezó él a meditar cómo iba a pedirle perdón. ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros queremos pedir perdón, pero si tú no lo practicas, si usted no practica y no dice, le voy a decir esto y le voy a decir esto a mi esposa, la ofendí, y la verdad yo la regué, no debía haberle dicho esto, y ya llegas con ella, y si no practicaste, o si no tienes en mente lo que le vas a decir, ¿sabes qué? Probablemente ni te salgan palabras.
Probablemente hasta terminen otra vez peleados, porque no sabes qué decir. Y en ocasiones es bueno meditar y pensar, ¿sabes qué? Voy a ir con mi papá, tiene años que no le hablo, tiene meses que no le hablo con mi hermana porque nos peleamos, tiene tal vez con mi vecino desde aquel día que le regañó a mi hijo, tenía 4 años, ahora ya es profesionista mi hijo, y tiene un montón de tiempo que no le hablo. Voy a ir con mi vecino y le voy a decir, ¿sabes qué, vecino? Perdóname, la verdad, hace tiempo que yo quería pedirte perdón, tú sabes que soy cristiano y quiero pedirte perdón. Y este mismo hijo dice en el versículo número 21, dice, y el hijo dijo al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Antes de que el hijo terminara de decir, el padre dijo, ¿sabes qué? Di a sus consiervos sacar el mejor vestido y vestirle y ponerle anillo en su mano y calzado en sus pies. Esto es un símbolo del perdón que Cristo, que Dios nos perdona de todos nuestros pecados igualmente. Así es de que una de las cosas que debemos aprender, queridos hermanos, para terminar este año, este es prácticamente el último servicio que tendremos. Tendremos nuestro último servicio el día sábado. Ahorita voy a dar los anuncios. Pero este jueves, a lo mejor usted en este año se enojó con alguien. Tal vez se peleó, tal vez ni sabe por qué no le habla ya a aquel que es su hijo, a su hermano propio, a alguien que tenía usted una buena amistad. Tal vez usted, joven, tiene algún resentimiento en contra de sus padres, de hace años, de hace meses, de hace días. Tal vez usted, querido hermano, corrió a su hijo de su casa y le dijo palabras que nunca se le dicen a un hijo. Tal vez usted, querido hermano, le dijo a su esposa cosas en este año que hasta hoy en día se sigue arrepintiendo y dice, no, pues ya me perdonó, ya estamos otra vez y todo, pero usted no tuvo el valor de decirle, ¿sabes qué, amor? Perdóname, la verdad yo he hecho mal en esto. A lo mejor usted, querida hermana, usted ofendió a su esposo y le dijo cosas, lo corrió inclusive de la casa, le dijo cosas, inclusive malas palabras y no sé, y sería bueno, ¿saben qué? Que termináramos este año diciéndole primeramente al Señor, Señor, ¿sabes qué? Perdóname, porque he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Señor, ayúdame a poder tener la humildad y el valor de ir con aquella persona que yo he ofendido, aquella persona que tiene años o meses que no he hablado ni siquiera con él o ella. Señor, tal vez es uno de mis hijos. Señor, ayúdame. Pon en mis bocas las palabras que debo decirle. Ayúdame a humillarme. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de los que estamos aquí no fuimos enseñados a perdonar ni a pedir perdón. Recuerdo la historia, mi pastor me contaba esta historia y dice que estaba un muchacho, un señor, ya un hermano adulto, y llegó a la oficina del pastor una de sus hijas y dijo, ¿sabe qué, pastor? Mi papá no nos ama. ¿Cómo que no te ama? ¿Te dijo algo? ¿Te ofendió? ¿Te gritó? ¿Te corrió de la casa? ¿Qué pasó? No, pastor, es que mi papá no me ama. Estaba en la oficina, estaba el pastor en la oficina con esta muchacha, tomó el teléfono y le dijo, hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Mire, aquí está su hija y me gustaría hablar con usted. Llegó el hermano, a los pocos minutos llegaron y empezaron a platicar y la muchacha empezó a decir, no, es que mi papá no me ama porque nunca nos ha dicho que nos ama. Y le dijo, el pastor le dijo, ¿es cierto eso, hermano? No, pastor, pues cómo no, pues si yo doy mi vida, trabajo para ellas, todo lo hago por amor a ellas, ¿cómo no la voy a amar, pastor? Y lloraba este hombre y le dice, pues dígaselo, dígale a su hija que lo ama. Pero pastor, pero ya lo sabe y pues no, pues ¿saben qué? Dice el pastor, estuvo cerca de 1 hora tratando de decirle que al hermano que le dijera a su hija, que le dijera que la ama. ¿Y saben qué? Nunca pudo hacerlo, lloraba, un hombre ya de años, y lloraba, la quijada le temblaba, los ojos llorosos, todo estaba llorando, y le dijo a la muchacha, ¿sabes qué, muchacha? Tu papá te ama, pero nunca ha aprendido a decirte que te ama. Le dijo, mira esto, hermano, ¿a usted algún día sus papás le dijeron que le amaban? No, pastor, nunca. ¿Usted alguna vez le ha dicho a su esposa que la ama? Pues sí, pero de vez en cuando. Y le dijo, mira, mija,
lo que pasa es que tu papá nunca fue enseñado a decir esa muestra de amor. Pero Él te ama, ve la manera en la que está temblando. Él solo no sabe demostrarlo. Y saben, muchos de nosotros no fuimos enseñados a perdonar ni a pedir perdón. Porque no es algo que nos enseñan en la escuela, no es algo que nos enseñan en algún libro en ocasiones. Es algo que nosotros debemos aprender a través de la palabra de Dios. Y queridos hermanos, tal vez usted nunca ha ido con alguna persona y le ha dicho, ¿sabes qué? Perdóname. Yo tengo este resentimiento en contra tuya. ¿Te acuerdas? A lo mejor ni la persona ni lo tiene en cuenta ni nada, pero acuérdate, ¿te acuerdas de eso que yo tengo en contra de eso que me dijiste aquella vez? Me dijiste estas palabras, pues no me gustaron, y desde ese tiempo yo tengo este resentimiento, y por eso a veces no quiero saludarte, y por eso a veces, si tú te das cuenta, trato de evadirte, y a veces no estiro la mano, y a veces hasta salgo por el otro lado. ¿Sabes por qué? Porque tengo esa cosa en mi corazón. Pero queridos hermanos, si usted y yo no hemos sido enseñados, no significa que no podamos. Dios nos ha perdonado la deuda más grande, 10,000 talentos. Perdonar los 100 denarios a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros yernos, a las personas que están alrededor. ¿Saben qué? Dios ha puesto en nuestro corazón el perdón. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios perdonador. Queridos hermanos, sería bueno que antes de terminar este año, todavía nos quedan unos días, si usted tiene algo en contra de alguien, que vaya a esa persona y le diga, ¿sabes qué? Perdóname por esto. ¿Sabes qué? Yo te pido perdón por esta falta, por esto que ha pasado. Y sabe, la Biblia dice que entonces, vean lo que pasa. Termino con esto ahí en Mateo 18, último versículo. Mateo 18. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La promesa es que Dios perdona. Cuando usted y yo nos humillamos y pedimos perdón o perdonamos, Dios perdona nuestras ofensas. ¿Por qué? Porque como dice en el Salmo, Dios es bueno y perdonador. Que Dios bendiga y añada a su palabra lo que por mis labios no puedo decir.